Buenos días de nuevo a todos. Comenzamos esta última parte de la mañana de la primera jornada del curso Carlos V, Guerra y Paz, a ambos lados del Atlántico, en este bloque que hemos titulado Quiero la paz, poder, soberanía, territorio y religión en la Europa de Carlos V, con la intervención de Francesco Vergara Caffarelli. Él es miembro del Comité Científico de las Rutas Europeas del Emperador Carlos V, es director de la Biblioteca Nacional Central de Sicilia. Es historiador de la Sicilia del siglo XVII, archivero y paleógrafo, y ha realizado investigaciones en los archivos y bibliotecas de Simancas, Madrid, Barcelona, Sevilla, Malta y Viena. Ha sido director del Centro de Documentación de Patrimonio Cultural de Sicilia y de la Biblioteca Nacional de Sicilia hasta 2016 y ha sido profesor de Metodología de la Documentación Histórica en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Palermo. Autor de trabajos científicos sobre historia de Sicilia en la Edad Moderna, conservación y puesta en valor de los archivos históricos, así como en bibliotecas públicas y privadas. Y él va a centrar su ponencia en un tema mucho más concreto, pero que viene de alguna manera a centrar todo lo que hemos estado discutiendo esta mañana sobre la parte marítima, las guerras marítimas y sobre esa relación con el turco que nos ha explicado anteriormente el profesor Cervanti. El título de su ponencia es Sicilia, frontera y puerta del Mediterráneo, de Carlos V a Felipe II. Profesor Vergara, muchísimas gracias por acompañarnos y la audiencia es toda suya. Buenos días, le agradezco mucho a los organizadores de este curso de verano por la invitación que me hicieron y por la atención que quisieron dar a Sicilia como ejemplo, como caso, vamos a decir, de lo que pasa en el centro del Mediterráneo. Y le agradezco a los ponentes de esta mañana y a los organizadores también, porque hicieron una organización de las ponencias en que esta de Sicilia está como un caso, ¿cómo se dice? Una lupa sobre una parte central de la situación mediterránea en el siglo XVI. La Sicilia es todo el mundo lo sabe, la clave geoestratégica del Mediterráneo y desde la época más antigua. Le pido perdón de mi castellano tan pobre y por eso le puse en las diapositivas algunos resumen para que puedan mejor entender lo que le voy a decir. En parte italiano, parte español nos vamos a entender de alguna manera. Bueno, le decía que siempre ha sido esencial por la posesión de Sicilia, por los imperios que han buscado una expansión mediterránea. Esto ya ocurre en la época más antigua, con el conflicto entre Roma y Cartago, la batalla de las Islas Egadi, que es el 242 a.C., y con la derrota de los cartagineses se cierra la aspiración a una potencia mediterránea de los cartagineses. Y la expansión islámica también es la última se lanzan a Sicilia cuando ya están en todo el norte de África y toda la península ibérica, y se lanzan a Sicilia, y es el mismo momento en el que comienza la formación de una verdadera armada, una marinería militar musulmana, y por eso Sicilia era importante como base al centro del Mediterráneo. Ocurre también con los normandos, que después de la conquista de Sicilia pueden hacer una política agresiva en el norte de África y también tener relación muy fuertes con los estados cristianos del Levante, nacidos de las cruzadas. Al final del siglo XIII se acaban las cruzadas oficiales con la derrota de San Juan de Acres, y ya hemos entendido la importancia que tuvo la Orden de San Juan, y por eso lo puse aquí, la Orden de San Juan, los hospitalarios de Jerusalén, y
tienen que trasladarse en la isla de Rodas y siguen haciendo lucha contra el Islam, pero en la forma de la guerra corsaria. El Imperio Turco, ya hemos entendido que después al final del siglo XV y en las primeras décadas del siglo XVI se va avanzando en el Mediterráneo oriental y hasta llegar a la toma de Rodas, lo hemos entendido, y hay una pequeña cronología. En el 23 la toma de Rodas, en el 29 el Peñón de Argel, Barbarroja, en el 30 eso quiere decir que hay la Sicilia, porque Carlos V le concede a Malta, que es un feudo de la isla de Sicilia perteneciente a la corona de Sicilia, lo concede a los caballeros de San Juan. Y desde entonces, cada año, la orden, el gran maestre de la orden de San Juan, enviaba al virrey de Sicilia como representante del rey de Sicilia, del rey de España, un halcón que era el símbolo del homenaje feudal de la isla a su rey. Y en el 34 Barbarroja en Túnez, ya lo hemos entendido, y llegamos al 35, ya esto lo sabemos. Entre el 30 y 35 se intenta formar una frontera, claro que se ha ido por atrás, y se intenta formar una frontera en la mar para la defensa del Mediterráneo occidental. Esta frontera va de Sicilia a Malta, a Lampedusa, que es una pequeña isla que está perteneciente a Sicilia, pero que está más cerca de la costa de Tunisia que de Sicilia y Tunisia. Y eso es imposible que se pueda dejar a Barbarroja dueño de Túnez. Y de la entrada de Carlos en Túnez ya sabemos, y puedo ir adelante, porque cayó Túnez después de la gran expedición, el 21 de julio, y como ya nos contó el profesor, no era un gran éxito desde el punto de vista de dinero y porque se había huido ya Barbarroja, pero hubo la liberación de 20.000 esclavos cristianos y eso desencadenó el sistema de la gran propaganda que se hizo sobre el tema de esta victoria. Sabemos que es un entusiasmo efímero, porque pocos años después habrá el desastre de Argel, pero en este momento es la victoria. Y tenemos una fuente muy interesante, es una carta que el emperador escribe, está en la galera real, en el puerto de la Goleta, frente a Túnez, y escribe una carta a la emperatriz Isabel, el 16 de agosto. En esta carta ya hace el programa político, vamos a decirlo así, el programa político de su viaje, es el viaje a Italia. Es un viaje muy importante, que muchos han hablado, y nosotros ahora vamos a ver la parte perteneciente a Sicilia, porque tenemos que hablar de la guerra, pero también de la paz. Y ya hemos visto que la guerra parece que en todos ambos frentes la hacen muy de mala gana, en definitiva, y hay razones estructurales que siempre lo hacen difícil. Había
se habló de caballos que morían, caballos que tenían que comer, de habituallamiento de tropas, de construcción de galeras, y la guerra es un gran afán, realmente se gasta un montón de dinero, entonces la paz es la consecuencia de no poder hacer la guerra, y este viaje va a ser un poco un momento de pacificación. Lo vamos a ver. En la carta dice: iremos a desembarcar en aquel reino, Sicilia, para visitar aquel reino y tener parlamento, y proveer en las cosas de la buena gobernación y administración de la justicia de él. Y acabado lo que en Sicilia se ha de hacer, en lo que nos ocuparemos los menos días que se pueda, se quedó casi 3 meses, pasaremos a Nápoles a hacer lo mismo en lo de allí, y guiar y enderezar en lo que convenga en los negocios de la fe, etc. Y al día siguiente zarpa de la Goleta rumbo a Trapani. Trapani está en el extremo occidental de Sicilia. Este viaje ha sido definido, ha sido llamado viaje ceremonial. Es inmediatamente después la gran jornada de Túnez, y tenía un objetivo muy claro, lo de consolidar la hegemonía de España, del imperio, de la monarquía hispánica en la península italiana, aunque fuese un pesadísimo recorrido por Carlos V en las carreteras tan peligrosas y difíciles de Italia en el siglo XVI. De este respecto me parece que Carlos es de alguna manera el último emperador medieval. Él atraviesa sus reinos, y Sicilia en particular, como lo vamos a ver, como los señores feudales que a caballo, con pocos compañeros, las cabalgadas se llamaban, paraban en los pequeños pueblos, se sentaban en la Plaza Mayor y administraban justicia directamente. La palabra del rey es la ley, y cobraban dinero por los impuestos y hacían cazas, fiestas y muchas procesiones religiosas y muchos actos religiosos. Es un rasgo que, por lo menos en Sicilia, hay claramente en la actitud del emperador. Otras razones del viaje. En el lenguaje de la administración española de esta época, la palabra visita tiene un sentido peculiar desde el punto de vista jurídico. Es una inspección extraordinaria, en este caso, sobre la administración de la justicia, y se hubiera concluido solemnemente con el Parlamento. En Sicilia, cada 3 años, había el Parlamento en el que todos los representantes del reino de Sicilia, quiere decir la nobleza, el clero, la nobleza y los representantes de las ciudades se reunían para renovar el pactum fidelitatis, el pactum entre el reino de Sicilia. Tenía un privilegio muy grande porque no había sido conquistado con las armas por los reyes de Aragón. Esta es una diferencia muy importante con las demás partes de Italia. Se había, entre comillas, concedido a rey Pedro después de las vísperas, al final del siglo XIII. Entonces, desde aquella época y por todo el Parlamento es el momento en que se confirma la fidelidad del reino y la fidelidad de la corona que
renova, no sé si dice así, renova el respeto de los privilegios, y en este pactum, como un contrato, se finaliza con la concesión por parte del reino del donativo, se llamaba, es un montón de dinero. Esa era en esta ocasión al Parlamento hubiera sido excepcional porque no hubiera, la monarquía no hubiera sido representada por un virrey, como de costumbre. El virrey había fallecido 2 meses antes, era el don Ettore Pignatelli, duque de Monteleón, y hubiera sido representada por el emperador, por el rey mismo, algo excepcional por aquella época. ¿Por qué la Sicilia está en crisis y por qué es necesario esta intervención directa del emperador? Ettore Pignatelli había sido virrey durante 17 años, y un término muy largo, y siempre Carlos V había confirmado y dejaba Sicilia en condición de gran debilidad por causa del exceso de poder de la aristocracia y la menor importancia que tenía la justicia real. Nosotros conocemos muy bien esta situación gracias a unos documentos. Son las cartas secretas que un juez siciliano, don Antonio Montalto, escribió a Carlos V encontrando un canal secreto para que el virrey no fuese enterado de esto, pero que llegasen directamente a la persona o al entourage del rey, sus cartas en las que hablaba de la situación de la justicia. En las cartas del juez Montalto encontramos los nombres de las más importantes familias de la aristocracia siciliana involucradas en historias turbias de prevaricación, violencia privada y pública, bandas armadas que se enfrentaban en las calles de la capital de Palermo, criminales que se liberaban de la cárcel para ser utilizados como bravos de las grandes familias. Y esta situación era una consecuencia de lo que había pasado en Sicilia, como en otras partes de España, Aragón, Castilla, inmediatamente después de la sucesión de Carlos V. Quiere decir que en Sicilia en 1516-17 y otra vez en 1523 hubo conjuraciones nobiliarias que negaban de alguna manera la sucesión de Carlos. Era un momento, hay que entender que por las partes de Italia y Sicilia que pertenecía a la corona de Aragón de 2 siglos y medio, este pasaje no era eso de tener un rey que no era de la casa de Aragón, que venía del norte de Europa. La política internacional tenía mucho que ver en este. Entonces, se habían concluido las conjuraciones con procesos y con la decapitación de algunos varones, cosa muy rara en Sicilia. Entonces, hacía falta consolidar el prestigio de la monarquía en el reino y garantizar su fidelidad y disponibilidad para desarrollar el papel estratégico que tenía esto de ser la frontera adelantada en el Mediterráneo. Desde su comienzo tiene un intento celebrativo muy evidente. El emperador se presentaba antes todo como los emperadores romanos y como príncipe victorioso que había salvado la cristiandad de los bárbaros infieles y
y sabemos que fue efímero el éxito, pero en este momento, exactamente en este momento, está al máximo de su poder y la propaganda puede explicarse en toda amplitud y solemnidad. Por eso está organizado como un percurso triunfal que tiene también, pero aspectos materiales, organizativos, porque claro es que veniendo de Túnez había heridos, había tropas que querían comer, había 20.000 cristianos liberados que tenían que comer también. Entonces era necesario encontrar inmediatamente una ciudad, la ciudad más cercana, que tenía también un papel simbólico en la lucha contra los corsarios. En Sicilia, Trapani era el símbolo de esta. Por su posición geográfica, es natural de llegar en Trapani. El 20 de agosto de 1535, Trapani acoge Carlo y todo su entourage y el ejército. Y inmediatamente se inicia un diálogo, lo que algunos historiadores han dicho por el viaje a Italia, que lo han resumido en ser y ser visto. Quiere decir que ser, quiere decir el hecho que el emperador quiere mirar, hablar, enterarse directamente de las condiciones de este reino, y ser visto es, de otra parte, el importante papel de representar, como he dicho, la imagen física del centro de la monarquía, del príncipe victorioso, pero también del padre que tiene a sus pueblos en la paz, bajo el amparo de la gran potencia. El viaje de Carlos sigue una línea que es de Trapani a Palermo, y después la verde, que es un viaje muy pesado en las montañas del interior de Sicilia, porque la vía de la costa era muy peligrosa. Y es importante que es un viaje que se hace todo por tierra, y también en Italia, todo a caballo, porque quiere ser visto por el pueblo. Es obvio que era mucho más cómodo coger una nave de Trapani, ir a Palermo, celebrar el Parlamento, hacer lo de la justicia, arreglarlo todo, y después de aquí por nave irse a Nápoles. No lo hizo todo el recorrido por vía de tierra. Y son pequeños pueblos, porque está muy claro que el emperador no quiere tener una relación demasiado cercana con la gran nobleza de Sicilia, porque había sido responsable de las conjuraciones. Entonces separa en pequeños pueblos. El primero, después de Trapani, es un castillo minúsculo, el castillo de Inici, que, miren en la carta, está aquí, la carta antigua, y se ve la carretera, y esta es una imagen de hoy, estas son las ruinas del castillo, y esta es la carretera provincial entre Palermo y Trapani. Entonces, esa es la razón, pero también es el castillo de un pequeño barón, Giovanni de San Clemente, barone de Inici, pero había sido su compañero en la batalla de Túnez. Entonces, su compañero vuelve el discurso del señor medieval. Su compañero tiene que hospedarle por una noche. Y después se va a Alcamo por 2 noches. Y Alcamo es un castillo, un pequeño pueblo, pero
pertenecía, un pueblo feudal de la familia de los Enríquez de Cabrera, una familia de la gran aristocracia castellana y que tenía un montón de feudos en España, pero también en Sicilia, y no había participado a las conjuraciones, entonces no había problema. Sigue una semana, la pasa en Monreale. Monreale es un arzobispado fundado por el rey normando Guillermo II. Entonces, es otra afirmación del que está por muchas noches en una gran fundación del siglo XII, pero es una fundación real. Es siempre, soy el rey, y en este momento con Monreale lo está diciendo también a la Iglesia. Estoy en un gran arzobispado, pero es un arzobispado de fundación real. Y se prepara en Monreale, se prepara la gran entrada en Palermo. En Monreale recibe el homenaje de la nobleza, que se arrodillan delante del emperador, y se prepara el 13 de septiembre la gran entrada en Palermo. Entra por esta puerta, la puerta Porta Nuova, que está en la muralla del Palacio Real, y que después, años después, claro, ha sido decorada con imágenes de los turcos con brazos cortados, de los esclavos. Podemos imaginar un triunfo a la manera de los emperadores romanos, con los esclavos en cadenas, con los esclavos cristianos liberados con ramas de palmas o de olivo, y el emperador a caballo, circundato de los miembros de la gran nobleza siciliana. Y esta entrada de Carlos en Palermo se transforma en el arquetipo, ¿sí? Arquetipo de todas las siguientes entradas que harán en los años y siglos siguientes virreyes o siguientes reyes de Sicilia, y tiene un protocolo que siempre es lo mismo, y la primera parada en la catedral, donde se canta y se reza el Te Deum de agradecimiento, y después el juramento de los privilegios sobre los evangelios, y al final el homenaje solemne de la nobleza, del clero y de los altos oficiales de corte. En Palermo, esta es una estatua que hay en una plaza muy céntrica de Palermo, hecha años después, pero para recordar este momento de la presencia del emperador en Palermo, en el pilastro se ve aquí las dos columnas con plus ultra, y el emperador está vestido en vez de emperador romano, y con la mano así, y algunos piensan que es el signo de la pacificación, los pueblos pacificados bajo el amparo de su mano poderosa. Así. Otros dicen que es la mano derecha, así es el rey, el emperador, que jura los privilegios del reino. Las dos. Sigue un recorrido muy rápido, en 7 días, una noche en cada pequeño lugar. Termini, Polizzi, Nicosia, Troina, Randazzo, Taormina, son todos centros no feudales, son centros pequeños pero pertenecientes directamente de la corona, città demaniali, el término italiano. Y llega en Messina, entra en Messina el 23 de octubre, ahí también hay grandes ceremonias con valor simbólico. Por ejemplo, estos son los diseños de los arcos triunfales con diseño de Polidoro da Caravaggio, y los textos alegóricos muy importantes en esta época, textos alegóricos de un erudito de Messina,
que se llama Maurolico, y se hicieron arcos de triunfo con simbología vegetal. El primero de hiedra para significar la unión, la concordia, otro de ramas de olivo, por significar la paz exactamente, y el tercero de laurel, la victoria. Y la inscripción a solis ortu ad occasum, de oriente a occidente, en homenaje al imperio del Carlos. El 3 de noviembre, con una galera de Messina, se va a Calabria y no vamos a seguir lo que queda de su viaje por tierra en Italia. Solo diría que deja en Sicilia el nuevo virrey. Lo designa es Ferrante Gonzaga, que ya es un general. Es un general, un compañero de muchas batallas siguientes, y es muy distinto nombrar como virrey a Ferrante Gonzaga que no al precedente Ettore Pignatelli. Él tiene un cargo especial, lo de mejorar la defensa del reino. Y entonces Gonzaga y también los siguientes, Juan de Vega, Marcantonio Colonna y otros, gastaron enormes recursos para hacer varias cosas por la defensa del reino. Lo primero, en la primera mitad del siglo XVI, lo que es más importante es que tenían que actualizar, adecuar las fortificaciones al desarrollo tecnológico de la artillería. Las murallas medievales ya tenían que hacer bastiones, terraplenos, para resistir a los cañonazos más poderosos que había. Entonces había que modificar, adecuar las fortificaciones de las ciudades con puertos, que eran las más importantes por la defensa marítima. Palermo, Messina, Trapani, Catania, Augusta. Catania y Augusta están en la costa oriental. Había que reparar y adecuar las torres medievales, porque había torres medievales en varias partes, pero las costas de Sicilia son 1000 kilómetros, entonces había que construir muchas más con proyectos de varios arquitectos italianos, por la mayoría, entre los cuales hay Camillo Camilliani y Tiburcio Spanocchia. Hoy día nos quedan 218 torres. Es un sistema defensivo que hay una torre cada más o menos 5 millas de costa, que estaban en contacto visivo una con otra, y durante el día había señales durante el día un disparo de cañonazo. Che è successo qua? No. Che passò? Ma perché? Fermo. Y de noche había un fuego. Y entre las torres y los pueblos cercanos había escuadras de caballarios que daban el aviso y decían a los campesinos, a la gente de refugiarse dentro de las murallas y de las ciudades o de los pueblos. No obstante, un sistema defensivo que de alguna manera parece eficaz, hay documentadas más de 300 incursiones de corsarios con millares de esclavos sicilianos llevados a los puertos de Berbería. Solo en Lipari, en 1544, 9.000 deportados, quiere decir toda la población y de las condiciones de los presos en las ciudades de Berbería sabemos mucho, porque nos habló Cervantes y todo el mundo creo que conoce el trato de Argel y otras cosas, porque el pobre Cervantes fue esclavo 5 años. Y hay también
exactamente por lo que refiere a Sicilia, hay una fuente maravillosa. Son las cartas escritas por los presos implorando a sus familias que recogieran la suma para el rescate. Había una congregación, una confraternita de Pro Redemptione Captivorum, como hay muchas en toda Italia, Pro Redemptione Captivorum, que con largos negociaciones podía obtener el rescate de los presos, y estas cartas han sido publicadas y son cartas en que ellos cuentan también el momento en que fueron presos y también las condiciones de vida durante la prigionia. Vamos a ver el segundo momento de esta ponencia, porque vamos a ver lo que hace Sicilia y qué importancia tiene en otro momento crucial de esta historia mediterránea, que es Lepanto. Según Brodel, siempre el maestro nos dice algo importante. Según Brodel, subraya la menor importancia como empresa militar, del hecho militar en sí mismo. Pero a largo plazo nos indica la quiebra del encanto del poder militar turco. Esta es algo en un plan psicológico de alguna manera, y la decadencia de la armada turca que lentamente se va. Y también algo estructural, para volver a lo que decía al comienzo. Siempre hablando de guerra hay un elemento estructural. El enorme cambio de forzados remeros en las galeras cristianas, que durante años tuvieron, dice Brodel, un motor nuevo. Hemos visto ya que la galera es prácticamente una nave a motor, solo que el motor es humano, indispensable para hacer la guerra en el Mediterráneo, donde sabemos que los vientos son muy variables exactamente en la stagione, ¿cómo se dice? Estación desde mayo a octubre, que es el momento de las operaciones militares. El papel de Sicilia. En el mayo de 1571, el virrey de Sicilia, el marqués de Pescara, puede escribir al rey Felipe comunicando la buena cosecha de trigo en Sicilia, que permite disponer de 20.000 quintales de bizcocho. La profesora Magdalena nos ha hablado de la comida de las tripulaciones y para la comida de la tropa y de las tripulaciones. Dice Brodel, sin el trigo siciliano y el vino de Nápoles, Lepanto nunca se hubiera podido ni imaginar, porque había que alimentar, que habituallar una ciudad en Sicilia, una pequeña ciudad formada de los campamentos militares de las tropas que iban a embarcarse. Y vamos a ver los alojamientos. No es solo un hecho de trigo simplemente. La recogida de las tropas en Sicilia para el embarque en Messina había empezado ya algunos meses antes, con la orden que el rey dio a don Juan de alojar en Sicilia la infantería de la armada y los tercios ordinarios. Quiere decir más de 16.000 soldados acampados en varias ciudades de Sicilia, occidental y central. Miren los alojamientos. Hay en un lugar una compañía, 2 compañías, máximo 5 compañías, en Sicilia central y occidental. Y estos veteranos de los tercios entraban, saqueaban las cosechas y el ganado, entraban en las casas, tal vez tomaban las hijas y las mujeres, y eran peligrosos porque de vez en cuando, muy a menudo, no recibían el sueldo, ya de esto
también se habló, no recibían el sueldo, entonces se lo tomaban todo. Lo mismo ocurrió no solo en el año de Lepanto, sino también al regreso de la Armada y en los años siguientes y en el siglo siguiente, cuando se hizo habitual lo de formar una menor junta de galeras, se llamaba, junta de galeras en el puerto de Messina a comienzos del verano, en el mes de abril, mayo, que es más o menos el momento que nos dijo el profesor, el 5 de mayo salía o algo así, salía la armada de Estambul. Entonces era el momento en que comenzaba una campaña de guerra. No siempre había un enfrentamiento directo, muy raro, pero la junta de galeras se hacía para piratear o para tomar algunas predas en el Mediterráneo oriental. Y siempre había que habituallar las tropas. Hay más. Los atarazanas o las atarazanas. El gran puerto fortificado de Messina y sus atarazanas eran también la base naval de la Escuadra Naval de Sicilia, de que nos habló ya la profesora. En este momento eran 10 galeras al mando de don Juan de Cardona. Y había otras, como nos ha dicho también, y son 2 galeras armadas por la ciudad de Palermo, una galera armada por la ciudad de Trapani, una de Messina, y había también otras 2 armadas por un privado, por el conde Marullo de Messina. Solo en el año 1571 el reino de Sicilia gastó por sus galeras más de 330.000 escudos. Aquí hay las fases de la construcción de una galera, más o menos, pero ya de esto se habló. Y hay unos datos en las tablas, unos datos sobre el armamento, la construcción, antes todo, el armamento de una galera en 1572, que importa más de 8.500 escudos. Pero después de construir y armar, había que mantener la galera. Y hay relaciones con el gasto ordinario. Estas son fuentes de Simancas. Y se ve una galera, la galera patrona de Sicilia, todos los meses del año, son casi 8.000 escudos cada año. Se ve una diferencia, notable diferencia en los meses, en la comida de la gente de Cabo, notable diferencia en los meses de la campaña activa. Este papel estructural, estratégico de Sicilia estuvo por largo rato, por todo el siglo siguiente y hasta el final de la monarquía hispánica en Sicilia, siempre al centro de las relaciones entre el reino y la corona. Lo que ya he llamado Pactum Fidelitatis, que se renovaba, y porque el donativo, la suma de dinero que el reino pagaba en los 3 años, se gastaba por 80% en gastos militares. Hemos visto el hecho estructural, pero ¿qué hacían los sicilianos? ¿Participan de alguna manera al hecho militar? Ha habido un largo debate de historiadores durante el siglo XIX y XX sobre la participación de los varios componentes regionales en la batalla de Lepanto. Y sobre todo en el periodo fascista, los historiadores tenían que demostrar que era una batalla que los italianos habían ganado. Está demostrado que la mayoría de los soldados embarcados en las galeras son veteranos procedentes de España, los veteranos de los tercios, los que por aquella época eran la infantería mejor del mundo. Y he hecho un pequeño ejemplo de la compañía de don Hugo Moncada, es una de las tantas, y se ve claramente la proveniencia de Aragón, Toledo, Villaviciosa, Córdoba y tal.
no hay problema. Entonces, no hay sicilianos aquí. Pero hay, además de los militares españoles, hay una componente. En la jornada de Lepanto había varios aventureros, caballeros con sus criados, dicen las fuentes. Son los que los historiadores del siglo XIX llamaron la flor de la nobleza de la cristianidad, dándole mucho más importancia de lo que es la realidad. Pero entre ellos hay unos 200 más o menos armados de las más antiguas casas de la aristocracia siciliana que están embarcados en las galeras sicilianas. Esto lo estoy diciendo no para defender la nobleza siciliana, sino que para subrayar la importancia que tiene en la definición del universo mental del ceto aristocrático, en el que, por lo menos hasta el siglo XVI, el activo papel militar es todavía un elemento esencial del estatuto aristocrático. Y, cosa que es lo más importante en este contexto, es un factor de integración entre las élites sociales de las varias regiones que componía el gran conjunto de la monarquía. Pero al lado de estos no puedo olvidar un pueblo sin nombre. La profesora Magdalena ya nos hizo ver así, no tuvo tiempo. No puedo olvidar el pueblo sin nombre, al extremo opuesto de la pirámide social y a pocos centímetros o metros de las brillantes armaduras de los nobles, no podemos olvidar los forzados de las galeras, que en la furia de la batalla fueron liberados de sus cadenas y, armados como podían, derramaron su sangre por la dicha gloria de Lepanto. Y aquí hay una tabla en la que vemos los condenados, los forzados, y hay todo el Mediterráneo está aquí. Hay de españoles, de Calabria, de Nápoles, muchos sicilianos, pero hay también de Berbería, hay muchos. Eso es el final. No puedo hablar de pueblos sin nombre porque soy siciliano y no puedo olvidar lo que pasa en el 2018 en este mismo mar. Esta es la mapa de los rescates, de intervenciones de las fuerzas internacionales. Es un drama, y por lo último le voy a recordar lo que hizo un historiador siciliano que habla del Mediterráneo del siglo XVI, un mar lleno de dolor, poblado de esclavos y de hombres sin ley, de corsarios sin escrúpulos, sin piedad, movidos por codicia de dinero, el lado oscuro de un mar que no acaba de ver, pillajes y deportaciones. Y Sicilia de hoy, orilla extrema de una Europa, ¿de qué hablamos? De una Europa que se dice, que se manifiesta como moderna, civil, democrática, sigue siendo frontera y puerta para los que vienen de más allá del mar. Muchas gracias. Sí, quédese aquí, profesor, quédese aquí, profesor. Pues muchísimas gracias por su ponencia. Creo que los aplausos despertados al final de la ponencia muestran el interés y la gratitud también por su ponencia, ¿no? Nos quedan unos minutos para poder plantear preguntas, dudas. Esto también va para los profesores del resto de ponencias, que supongo que también nos surgirán dudas, les surgirán dudas sobre lo que ha planteado el profesor Vergara, que ha ido a un caso muy concreto, un punto clave, ¿no?, en la vida de Carlos V, como fue Sicilia y lo que ello significó en todo el entorno de poder y de control del Mediterráneo, ¿no?, del Mare Nostrum. Dejamos la audiencia abierta para preguntas. ¿Estamos animados? Vamos a ver, por aquí. A ver, el profesor Janssens.
responder desde aquí o mejor? Muchísimas gracias por su ponencia. Y ver y ser visto. Ver y ser visto. Es importante, me parece. Y mi pregunta es, ¿tiene el emperador Carlos V también una imagen positiva en Sicilia como en Flandes? Ha hecho también un recorrido en su país, en Flandes, y quizás, no, es cierto, ha apoyado la imagen positiva que tenemos en Flandes. Claro que tiene un sentido positivo, porque en Sicilia lo de las conjuraciones había sido un hecho limitado a las élites sociales. Cuando Carlos V hace su entrada o cuando pasa en los pueblos, podéis imaginar que era algo inaudito, era como un milagro por la gente de Sicilia que había oído, llega el emperador Carlos V, el emperador ha vencido a los turcos en Túnez, es un milagro, viene en Sicilia, eso. Entonces, claro es que es positivo. Sí. Claro, es también que hay una operación de propaganda Claro. que se desencadena y que tiene un gran sentido, porque tenía que confirmar que el reino está... ¿Y por qué el donativo no lo daban los campesinos, lo daban en el parlamento los nobles? Entonces había que actuar en ambas direcciones, porque lo que era más necesario era confirmar Sicilia como base fidel y tranquila por las operaciones militares. Gracias. Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra cuestión por aquí? Arrancamos. No, yo una reflexión, porque tú has empezado hablando del pasado y nos has traído al presente. Sí. Entonces, una reflexión de la importancia de tú has hablado también de Carlos V como un rey bisagra o como un emperador bisagra, es decir, del medievo a la etapa moderna, y la importancia en la vida de los pueblos, de las naciones y de todo lo que es el planeta, de los políticos bisagra. Nosotros estamos ahora mismo en España, pero en Europa, en un momento de transición donde los políticos no están sabiendo cómo actuar. Entonces, esa importancia de que el pasado nos haga reflexionar sobre el presente. Yo creo que este conjunto de alumnos son alumnos muy interesados por la historia, por la política, y ver cómo es interesante reflexionar sobre cómo es necesario entender y volver a pensar el pasado para entender el presente. Fijaros, esa enorme población, que es como ha acabado el profesor, que está viniendo de África y que no se le está dando una respuesta porque no hay políticos que estén encontrando y pensando ese egoísmo, eso que hablabas tú de esa Sicilia donde se está acusando de una serie de acciones muy ilegales que se está actuando, cómo esos políticos no saben dar respuesta, y los políticos se les elige para que den soluciones, ¿no? Entonces, esa importancia de entender el presente, repensar el pasado y reflexionar. Vosotros que sois gente joven, interesada, que se ve a la legua, pues pensar, vosotros sois el futuro. Nosotros ya hemos hecho mucho, los que estamos aquí, sobre todo algunos por nuestra edad, ya hemos hecho mucho. Tenéis que pensar el futuro y repensar el presente proyectando el futuro. Eso es lo único que me ha venido al calor y al color de esta ponencia magnífica y preciosa, en un español espectacular, espectacular. Bueno, es que el profesor, lo que no os habéis dado cuenta es que se llama Vergara y es vasco, Claro. Pero han pasado 500 años de que mis antepasados se fueron de País Vasco a Nápoles. Entonces, pero le agradezco mucho su observación, y yo no quería comenzar una polémica sobre o algo de crítico sobre el Mediterráneo de hoy, pero sí
abrir una puerta, una ventana sobre esto del pueblo sin nombre, el pueblo sin nombre del pasado y el pueblo sin nombre que por siglos los sicilianos han seguido. Nosotros aquí estamos siempre hablando de la grande guerra, de la guerra de enfrentamientos, de blanco y negro. Sabemos que no está así de toda manera y que cuando no hay las batallas grandes en el mar, siguen, nos lo ha recordado el profesor, sigue el cada día de la piratería por Sicilia hasta el 1830 más o menos. Quiere decir otros 3 siglos después de la época de que estamos hablando. Y esto es un pueblo sin nombre, sin nombre los piratas y sin nombre casi siempre las víctimas. Pero quiere decir que esto ha dejado un sello en la mentalidad colectiva del pueblo siciliano que ha vivido durante siglos con una amenaza de vida constante. Y yo hablaba esta mañana con algunos colegas, de alguna manera lo veo relacionado con el cinismo y el individualismo excesivo que tienen que tenemos, un cinismo que nos ha llevado, les digo solo uno. Entonces hay un dicho siciliano que afferra un turco es suo. ¿Se entiende? Si en una situación de confusión tú puedes agarrar algo, es tuyo y es el turco. Bien, y otra cosa que es típica de la mentalidad, no es muy honorable, pero es así. Hay otro dicho que es huirse, es vergüenza, pero es salvamento di vita, te salva la vida. No es el ideal del héroe. Claro, es un pueblo que durante siglos ha querido sobrevivir, ha sido una situación muy difícil y ya está. Sí, sin duda la situación geográfica, al mismo tiempo que era una ventaja para muchos, para el propio pueblo, para los propios ciudadanos, ha sido un calvario continuo. Y yo que sé, os invito, porque el año pasado tuve la suerte, gracias a las rutas de Carlos V, de estar allí en Sicilia y ves realmente todo esa memoria, ese patrimonio que perdura en la vida y en la mente de los sicilianos, ¿no? Y cómo el siglo XVI, ayer lo comentábamos con algunos profesores durante la cena, ¿no? Cómo ha sido un siglo clave. Un siglo clave para entender la Europa de nuestros días, como decía la profesora, y cómo realmente para vosotros también es importante, y para nosotros, transmitir este conocimiento para hacer precisamente ese enlace entre pasado y presente, porque muchas cosas de las que tenemos hoy en día, podemos hablar a nivel político, a nivel administrativo, a nivel geográfico, la distribución, las fronteras que tenemos hoy en día, muchas parten de ese siglo, ¿no? Donde las decisiones fueron claves y en parte se está enseñando aquí, se está mostrando cómo todo eso que pasó, todas esas guerras, esos enfrentamientos, esos acuerdos de paz, digamos, construyeron la Europa que tenemos hoy y transmitieron esos defectos también que todavía se transmiten hoy en otros días. Por eso para nosotros es importante también que vosotros toméis parte en los debates de lo que se está hablando aquí, a lo mejor no tanto desde un punto de vista histórico, que también, por supuesto, porque aquí estamos hablando de historia, estamos hablando de una figura clave o unas figuras claves en nuestra historia, en nuestra propia historia, pero también trayéndolo a lo que estamos viviendo hoy en día. El profesor ha dicho que no quería traerse ese debate que hay hoy en día en el Mediterráneo, que a lo mejor es un poco trágico y entiendo su postura, pero también hay que entender esa historia que tiene el Mediterráneo, esa historia de cruce de culturas. Cada día, ahogados, cada día, ayer. Exactamente, entonces siempre ha sido una historia crítica y ahí también queremos que vosotros reflexionéis sobre todo esto. Quizás, si no hay más preguntas, no seáis tímidos a la hora de levantar, porque es una oportunidad que tenéis el poder confluir con estos expertos en la materia precisamente para intercambiar, y es algo que queremos con ellos. Aquí tenemos una.
Ya lo siento mucho, pero yo es que soy cubano y a los cubanos nos gusta hablar mucho. Quiero agradecerle... Sí, cubano, pero del País Vasco. Bueno, muchas gracias, profesor Francesco. Se me ha ocurrido un comentario a raíz de esa conexión entre el pasado y el futuro o el presente en el Mediterráneo. Y después de escuchar el glorioso recorrido del emperador, después de la gloriosa victoria de Túnez, y todo esto va con ironía, y el recorrido por Sicilia, pues, y los problemas que sigue enfrentando el Mediterráneo, con más ironía todavía, se me ocurre que igual necesitamos un nuevo emperador para resolver los problemas. Pero mi pregunta en realidad iba por esa sociedad de frontera, o sea, por Sicilia como, digamos, espacio de frontera, y me gustaría saber si a nivel social, qué implicaciones tuvo, digamos, en la distribución del poder, en la conformación de una sociedad, ese elemento de frontera. Claro, yo cuando pienso en frontera estoy pensando por ejemplo, en las fronteras americanas con los pueblos, con las naciones indígenas, o en las fronteras entre los imperios en el espacio americano. Pero efectivamente Sicilia también lo es, porque claro, había que pagar todo ese esfuerzo constructivo, había que pagar todas esas fortalezas, todas esas movilizaciones, y alguien de algún sitio tenía que salir el dinero. Lo pagaban sobre todo el sistema de recogida del dinero. Había el Parlamento, se concedía lo que el virrey o el rey en este caso pedía. Casi siempre, pequeñas rebajas, tal vez, pero se concedía. Y después había un sistema para la recogida del dinero con misuras fiscales durante los 3 años, y había otro instituto que se llamaba Deputazione del Regno que era una reunión, un instituto mucho más pequeño del Parlamento. Eran 12 personas, 4 nobles, 4 del alto clero y 4 de las ciudades de maniales. Y estos tenían la necesidad de distribuir. La Iglesia, todos los entes eclesiásticos, pagaban solo, eran los más ricos de todas, pero solo por privilegios, pagaban solo una 1/6 parte del todo. Los nobles no pagaban de su bolsillo, sino que pagaban los habitantes de las tierras feudales. Y no pagaban en dinero porque no tenían dinero, pero pagaban con el trabajo y pagaban con las derrate alimentario, con el trigo o otras cosas. Y las ciudades de maniales sí pagaban en dinero con impuestos directos. ¿Sí? Impuestos directos. Impuestos directos. Claro es que en general todo esto se hacía siempre con la esperanza de ver más fuerte la seguridad, porque era absolutamente claro que la seguridad de los pueblos dependía de la participación militar de los soldados que se comían el trigo, que entraban en las casas. Eran las dos caras de la misma moneda. Entonces se pagaba para que los soldados fueran pagados, pero lo que ocurrió muchas veces, sobre todo durante la Guerra de los 30 años en el siglo XVII, es que el dinero de Sicilia se huyó hacia el norte de Italia o de Alemania, donde había necesidad de otra. Y las tropas de Sicilia menos. Entonces no ha sido fácil. No ha sido fácil y una función importante, no tuve tiempo para hablar, es la que hacen los caballeros de Malta, porque hacen los piratas cristianos. Pero como está tan cerca de Sicilia, está a unas 7 horas de navegación de Malta, de Siracusa,
de alguna manera era como tener una portaerei, ¿cómo se dice portaerei? Aeropuerto. Portaaviones. Portaaviones. Era algo como tener una portaaviones cerca de la costa de Sicilia. Una última. Sí, un minuto. Muchas gracias por la magnífica ponencia. Solamente comentar a los alumnos que esta tarde, yo sé que Miguel Ángel está intentando animaros a hacer preguntas, pero esta tarde la mesa de redonda se comprende desde el punto de vista de las preguntas. Es decir, hay temas que están apuntados en la agenda. Uno es el tema de las fronteras en el Mediterráneo, lógicamente. Sobre él podemos debatir. Otro es el tema de la construcción de la memoria, también podremos combatir. Otro es el tema de la pacificación, es decir, hay temas que han ido surgiendo a lo largo de esta mañana y que van a ser motivo ir pensando sobre todos estos 3 pilares o 4 que podemos construir entre todos para debatir, porque yo creo que es lo que en definitiva os va a enriquecer. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora de CODES, y muchísimas gracias al profesor por su intervención. La verdad que no sabía que comprendía también el italiano, porque su italiano lo he entendido perfectamente, lo digo de manera irónica. No ha tenido que hacer un esfuerzo porque tiene un español perfecto. Muchísimas gracias.